3.15 y 3.16 que vienen ahí en su libro, que ya vienen ahí resueltas, y les pedí que la reflexionaran. Ok, entonces vamos a analizar esta situación, chicos. Necesito que me ayuden. Yo les había comentado que para este tipo de movimiento que me está presentando la imagen, me lo están graficando, ¿sale? Con diferentes tipos de magnitudes. Aquí vamos a tener una gráfica fuerza-tiempo, tenemos una gráfica aceleración-tiempo, una gráfica velocidad-tiempo y tenemos una gráfica posición-tiempo. Pero resulta que estas 4 gráficas me están representando el mismo movimiento que me está presentando aquí el problema. Si ustedes se dan cuenta, estoy manejando 2 rectas horizontales, una recta con una pendiente y una parábola. Entonces, pero las 4 gráficas es el mismo movimiento que se está presentando en esta situación, ¿no? Entonces, por eso es importante pues estar sabiendo interpretar o leer las gráficas que vamos a estar trabajando. En esta situación, aquí tenemos así a ojo de buen cubero, sin la necesidad de tener que estar leyendo lo que es el contenido, yo me puedo dar cuenta que el movimiento de la esfera es hacia la izquierda y que la fuerza se está ejerciendo en sentido contrario. Entonces, el movimiento es hacia una dirección y se le está ejerciendo en sentido contrario a lo que es una fuerza. Yo me puedo dar cuenta que aquí en el origen del sistema de coordenadas, el cuerpo pues se va a encontrar en una posición inicial que conforme se va moviendo, se va acercando, en este caso, al observador o al origen del sistema de coordenadas, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? Sí. Ok, ¿no? Entonces, en base a eso, pues me está pidiendo el problema que grafique lo que es una gráfica fuerza, aceleración, velocidad, posición, tiempos. ¿Vale? Donde ustedes se dan cuenta, el tiempo siempre va a ser la referencia principal que vamos a estar manejando para poder estar graficando. Entonces, entendiendo esta situación que tenemos aquí, pues yo ya me puedo brincar a cada una de las gráficas. Entonces, yo me estoy dando cuenta que la gráfica fuerza-tiempo y aceleración-tiempo, estoy manejando 2 horizontales de manera perpendicular, ¿vale?, a lo que es la horizontal. Entonces, estas 2 gráficas son similares. Entonces, ¿de dónde yo me puedo basar teóricamente de lo que ya hemos estado viendo para poder confirmar que esto es correcto? En que la aceleración siempre es igual a la fuerza resultante. Bueno, esto es porque ya porque aquí no lo dicen, la misma dirección y el sentido será la resultante. ¿Sale? Pero ¿en dónde hemos visto, en qué tema hemos visto fuerzas? ¿Sale? Para poder decir que pues le va a estar afectando en este caso a la aceleración. ¿Segunda ley de Newton? En la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, recuerden que ahí estábamos viendo la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, y ahí decíamos en la segunda ley de Newton que la fuerza y la aceleración, o en este caso el movimiento, que la única magnitud que está relacionada con el movimiento es la aceleración, son proporcionales.
¿Qué significa esto? Que si aumenta este valor, va a aumentar este también. Si yo lo duplico, este se duplica. Si yo lo triplico, este se triplica. A eso es a lo que se refiere con proporcionalidad. Y también decimos que la dirección a la cual va a afectar dicha fuerza, pues hacia esa misma dirección se va a mover lo que es el cuerpo. Entonces, por eso siempre cuando grafiquemos un movimiento de fuerza-tiempo y aceleración-tiempo, la gráfica nos va a quedar similar, ¿vale? Porque son proporcionales. Si esta aumenta, esta también va a aumentar. Si esta es igual a 0, quiere decir que si la fuerza es igual a 0, quiere decir que no hay aceleración. Aceleración también es igual a 0. ¿Vale? Entonces lo que le pasa a uno, le va a pasar al otro. Es como la conexión que hay entre la cinemática y la dinámica, con el movimiento y lo que produce el movimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí ya vamos a pasar a lo que es las otras dos gráficas. Velocidad-tiempo y posición-tiempo. Entonces, aquí yo me estoy dando cuenta que en la velocidad, inicialmente, porque esta va a ser la velocidad inicial, porque de aquí va a iniciar, veo que presenta una velocidad negativa. ¿Por qué creen ustedes que va a presentar una velocidad negativa inicialmente? ¿Está detenido? No, no, porque si yo me puedo dar cuenta acá, ya tiene movimiento desde un inicio. Quiere decir que inicialmente este cuerpo lleva una velocidad y aquí me lo está manejando de manera negativa. ¿Por qué la velocidad inicial es negativa? Porque se mueve en sentido contrario. ¿A qué? En sentido contrario, ¿a qué se mueve? A la Fuerza. fuerza. Entonces, esto quiere decir que la magnitud fuerza para este fenómeno es como mi magnitud principal. Entonces, quiere decir que de aquí me va a indicar el sentido que van a presentar los movimientos o los vectores que van a estar alrededor de él. Eso significa que si este va a ser mi magnitud principal, pues yo le voy a otorgar el positivo y quiere decir que todas las magnitudes vectoriales que apunten hacia la misma dirección que la fuerza o esa magnitud principal, ¿vale? Pues van a tener el mismo sentido positivo. ¿Sí me explico? Porque, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué va a estar pasando a la velocidad? ¿Vale? Cuando llegue el momento donde pierda toda esa velocidad que lleva inicialmente, porque en este instante de aquí sabemos que la velocidad es igual a 0. Y al llegar igual a 0, eso significa que va a ir aumentando su velocidad hasta llegar hasta una velocidad final de manera positiva. Entonces, ¿qué creen ustedes que está sucediendo aquí? Es como si nosotros lanzáramos un objeto desde una determinada altura. ¿Sí se acuerdan del ejercicio de ayer de lanzar un objeto desde una azotea? Que lo dejábamos caer. Pues aquí imaginémoslos en sentido contrario. Ahora, en igual de que la piedra caiga, nosotros vamos a lanzar la piedra hacia arriba. ¿Sale? Pero a esta piedra, al lanzarla verticalmente hacia arriba, le va a afectar lo que es la fuerza de gravedad. Entonces, eso quiere decir que la gravedad va a ir desacelerando esta piedra. Eso significa que esta piedra inicialmente debe de llevar una velocidad. ¿Para qué? Para cuando la piedra esté agarrando altura, esta fuerza va a ir desacelerándola y va a llegar un momento en que la velocidad en su punto más alto va a ser igual a 0.
Por eso se dice que cuando los cuerpos se mueven verticalmente, cuando llegan a sus alturas máximas, las velocidades en esos instantes son iguales a 0. Y es lo mismo que está sucediendo aquí, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, la fuerza está apuntando hacia abajo y si esta va a ser mi magnitud principal, yo la voy a tomar como positiva. Y como inicialmente esta velocidad inicial va a apuntar en sentido contrario, entonces esta velocidad yo la voy a contemplar como negativa. ¿Por qué? Porque este negativo me está indicando que es en sentido contrario hacia donde se está aplicando la fuerza. Nada más. Para eso me sirve ese más, ese menos en los vectores. Para indicar que esta flecha está apuntando en sentido contrario. Por eso aquí yo estoy manejando una velocidad inicial de manera negativa. Me está indicando que es en sentido contrario a la magnitud principal, que en este caso es la fuerza. Hasta aquí vamos bien. Ok, ahora en este instante de aquí, cuando la piedra llega a su altura máxima y su velocidad es igual a 0, quiere decir que en ese es un instante nada más que la piedra va a quedar suspendida. Pero la gravedad va a hacer que la piedra ahora cambie de dirección y empiece a tener una caída verticalmente hacia abajo. Ahora, la velocidad que va a ir adquiriendo va a tener el mismo sentido que la fuerza que lo está trayendo. Ahora, quiere decir que de aquí para acá, pues va a llevar la velocidad el mismo sentido que la fuerza. Por eso ahora la velocidad va a tener el mismo signo que le estamos otorgando la fuerza desde un principio. Si ya ven el cómo graficar velocidad-tiempo y lo que representa. ¿Compañeros? Sí. Ok. Profe, pero me quedo duda, ¿en qué momento es cuando llega la velocidad a 0? En su altura máxima. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ya perdió toda la velocidad. Ya no, como que dice, ya no tiene energía para seguir elevándose. ¿Sí me explico? Pero no sería en realidad que lo que no se le acaba la fuerza, sino que es más grande la fuerza de gravedad. No, la fuerza siempre va a existir. Esa nunca nos deja de afectar. Desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Sale? Entonces, si tú lanzas un objeto verticalmente hacia arriba, va a llevar, debe de llevar una velocidad inicial. ¿Sale? Porque esta velocidad inicial es como si fuera el combustible que va a tener la piedra para poder adquirir una altura. Entonces, conforme va adquiriendo altura, va a ir perdiendo gasolina. Entonces, cuando ya la gasolina se acabe totalmente, pues la piedra pues ya no va a adquirir altura. Hasta ahí va a llegar. ¿Sale? Pero como la gravedad lo va a hacer volver a regresar, ¿sale? Entonces, cuando cambie de dirección y regrese verticalmente hacia abajo, entonces esta misma fuerza que le quitó energía, vamos a llamarle así, que le quitó energía se la va a volver a recuperar. Entonces te la quito cuando subes, pero cuando regreses, cuando cambies de dirección, te la voy a volver a regresar. Es lo que me dice la gravedad. ¿Sí? Entonces ya conforme va cambiando, cambio de dirección y va regresando a la posición, le va a ir regresando toda esa gasolina que le quitó. Cuando llegue a pasar por el mismo punto de donde fue lanzada, esa velocidad inicial pues va a ser igual a la velocidad que va a llevar en ese instante cuando está cayendo. ¿Ya más o menos entienden este tipo de movimiento? Y Sí, este todavía sigue siendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se mueve en línea recta hacia arriba, se mueve en línea recta hacia abajo y siempre le va a estar afectando la gravedad. Nada más que cuando sube es una gravedad negativa, es una desaceleración, pero cuando cae es una aceleración positiva. Porque aquí le está quitando velocidad y aquí se la está regresando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Y pues ya aquí en la gráfica posición-tiempo, vemos que no estamos manejando ninguna pendiente. ¿Por qué? Porque no estamos manejando con velocidades constantes. No, estamos manejando con aceleraciones constantes. Y en esta situación, pues el cuerpo, pues a la hora de estar aumentando su velocidad constantemente, pues nos van a estar representando parábolas en esta gráfica.
Y en esta gráfica, pues me está indicando que va a iniciar en una posición inicial, va a tener un valor, ¿sale? Y va a caminar hacia donde se encuentra el observador, va a pasar enfrente de él, ¿sale? Luego, al pasar por el frente de él, se va a detener por un instante, va a regresar, va a volver a pasar por el observador y se va a alejar, ¿sale? Hacia la dirección en sentido contrario de donde provenía inicialmente. ¿Sí ven? Para lo que es esta gráfica. ¿Cómo lo podemos entender en esto de la gráfica posición-tiempo? Acá en la imagen que nos está presentando el problema, pues me está diciendo que aquí en el origen, como se encuentra el observador, eso quiere decir que la fuerza no lo va a detener en este instante, sino que lo va a detener como por acá. Entonces la velocidad que va a ir manifestándose va a ir decreciendo. La velocidad cada vez va a ser menos hasta llegar en este instante donde la velocidad va a ser igual a 0. Pero mientras le siga afectando la misma fuerza, entonces este cuerpo lo único que va a hacer es cambiar de dirección. Ahora, esta misma fuerza que lo detuvo, ahora lo está acelerando, pero en sentido contrario. Y si se dan cuenta, inicialmente pasa por el observador y vuelve a pasar por el observador. Y aquí es donde se detuvo. Y ahí es donde se hace la parábola, de esta manera, pero donde nosotros lo estamos interpretando de manera vertical aquí en la gráfica. ¿Sí me explico? Sí. Ok, ¿no? Después tenemos estos 3 movimientos, vean, donde ahora yo tengo el movimiento de un cuerpo, en sentido contrario tengo la fuerza. Aquí podríamos decir que es cuando el cuerpo está adquiriendo altura, es lanzado verticalmente hacia arriba, pero nada más que lo estamos viendo de manera horizontal, que si lo giramos, pues ya lo podemos manejar de una manera vertical, ¿verdad? Es como si esta fuera la gravedad, ¿sale? Y el cuerpo pues va a ir adquiriendo altura y cuando llegue a su altura máxima, pues ahí su velocidad en ese instante va a ser igual a 0. En otras palabras, va a presentar una desaceleración o una aceleración negativa. Por eso aquí también la fuerza la estamos manejando de manera negativa, porque ahora mi magnitud principal vectorial es el movimiento. Recuerdan que en el otro mi magnitud principal era la fuerza, pero ahora es el movimiento. Ahora si el vector movimiento yo le estoy dando positivo, ahora significa que la fuerza es un valor negativo. Por eso en esta gráfica me está representada en esta parte de las Y negativas. Porque ahora mi magnitud principal es el movimiento. ¿Ya se dieron cuenta que yo puedo cambiar esa magnitud principal? Y si se dan cuenta, esta gráfica con esta gráfica siguen siendo las mismas, siguen siendo proporcionales. Ahora tengo este otro, donde el movimiento apunta hacia la misma dirección que la fuerza. Ahora la fuerza es positiva y aquí hay una aceleración. Eso significa que la velocidad aquí va a ir aumentando. Aquí la velocidad va decreciendo. A ver, permítanme, por favor, recibiendo la llamada de un maestro. Maestro, está muteado. Aquí, como les digo, que presento una desaceleración, la velocidad decrece, una aceleración positiva, la velocidad aumenta.
Y aquí estoy teniendo una fuerza nula. Esta fuerza nula, pues me está diciendo que al no haber fuerza o la fuerza ser igual a 0, tampoco hay aceleración. La aceleración también va a ser igual a 0. Y vean que todavía esta gráfica de aquí y con esta gráfica de acá, estas gráficas siguen siendo las mismas. Fuerza y aceleración son proporcionales. Recuerden que todas las gráficas que yo voy a tener en esta columna están representadas por este movimiento. Todas estas gráficas que van a ver en esta columna van a estar representadas por este otro movimiento, que la diferencia es la fuerza. La fuerza aquí se opone al movimiento y aquí la fuerza tiene el mismo sentido que el movimiento. Y aquí, pues no hay fuerzas. Aquí quiere decir que este cuerpo está cumpliendo con la primera ley de Newton. Ley de Newton. No se le está aplicando fuerza. No hay una aceleración. Eso quiere decir que va a presentar una velocidad constante. Y aquí lo vemos. Todo este lapso de tiempo presenta la misma velocidad. Y eso es la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Al menos que sea alterado por una fuerza. ¿Sí o no, Jaime? Sí lo viste ahí en el libro. Sí lo viste ahí en el libro, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo. Ahí está. Es que no veo la pantalla. Bueno, o sea, sí la veo, pero está muy chica para entenderla. Y me voy guiando. Y no la puedes aumentar. Ah, no, sí, pero o sea, pero se Anclar. pixelea y se ve, lo voy escuchando y lo voy viendo en mi libro. Ah, ok. Y ahora pues ya vamos a trabajar con esto. Entonces, recordemos que esta es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces va perdiendo velocidad. Aquí la velocidad aumenta y aquí se mantiene una velocidad constante. Y aquí ya estoy manejando las parábolas que habíamos manejado en la vez anterior. Aquí me está diciendo esta que inicialmente se va a encontrar en una posición negativa. Vamos a imaginarnos que se encuentra a nuestra derecha, ¿verdad? Que va presentando una aceleración, quiere decir que va aumentando su velocidad, pasa frente a mí, ¿vale? Sigue con el mismo movimiento. En este instante, la velocidad pues va a ser igual a 0, ya me lo está relacionando con esta otra gráfica. Y para acá vuelve a regresar otra vez hacia el mismo punto. Entonces quiere decir que este tipo de movimiento, pues frente al observador o al origen pasa 2 veces. Acá igual también estoy manejando una parábola, ¿vale? Pero aquí en el movimiento rectilíneo uniforme ya estoy manejando una pendiente. Entonces, cuando tenga parábolas o medias parábolas, quiere decir que a este tipo de movimiento en las posiciones tiempo, pues va a estar afectándole una aceleración. Y si es invertida, pues es negativa. Y si es ascendente, es una aceleración positiva. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ahorita vamos a estar brincándonos al movimiento parabólico. ¿Vale? Ya no sé si hay alguna duda con respecto a estas gráficas. No, profe. Ah, ok. Entonces nada más. ¿Qué es el movimiento parabólico y cuáles son algunas de sus características? Si pueden responder esa pregunta si es que hicieron la lectura. Un movimiento parabólico es como el movimiento que presenta un proyectil. Eso significa que cuando estemos estudiando la trayectoria de un proyectil, estamos estudiando el movimiento parabólico de ese cuerpo. ¿Qué más me pueden decir? Para poder estudiar un movimiento parabólico, ¿en qué yo me debo de basar para poder estudiarlo? ¿Con qué lo debo de relacionar? ¿Alguien tiene una idea?
Según yo se relaciona con el movimiento uniformemente acelerado, el Ajá. MRUA. Ajá. Sí tiene una relación. De hecho, esa relación es de manera vertical. Quiere decir que si yo voy a graficar o voy a graficar la trayectoria de este proyectil o de esta moneda que va a tener una trayectoria parabólica, si yo la grafico en un sistema de coordenadas X y Y, para Y le van a pertenecer o le va a pertenecer lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque es sobre el movimiento que estábamos estudiando el día de ayer cuando dejamos caer un cuerpo desde la azotea de un edificio. Entonces, como si aquí presentara una caída libre la moneda. Vean, ¿vale? Entonces, ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se va a mezclar con otro movimiento de manera perpendicular a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el conjunto de los dos me hacen que este objeto tenga una trayectoria perfectamente parabólica. ¿Qué es lo que le estoy agregando? Bueno, vamos a suponer que si el misma persona que está lanzando el objeto desde la azotea de un edificio, lo único que está haciendo es agarrar esa misma piedra y darle un movimiento de manera horizontal y lanzarlo de manera horizontal. La gravedad todavía lo va a seguir afectando. Si yo lo lanzo de manera horizontal, la gravedad lo va a seguir atrayendo. Pero a la hora de yo ejercerle ese movimiento, ese MRU, de manera horizontal, pues va a empezar a tener un alcance, ¿sale? Y va a presentar esa trayectoria, ese conjunto perpendicular del MRU con el MRUA, pues el cuerpo va a presentar una trayectoria perfectamente parabólica. Hasta aquí vamos bien. Profe, ¿y eso se presenta en cualquier cuerpo que alguien tire? Así O sea, es. siempre va a ser perfectamente parabólico. Bueno, si despreciamos la resistencia del aire, sí. Ah, ok. ¿Vale? Porque recuerden que la resistencia del aire se va a poner tanto para arriba como para un costado. Pero si despreciamos la resistencia del aire, pues va a presentar esa trayectoria parabólica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que si yo quisiera encontrar valores de la trayectoria parabólica en esta posición. Entonces, si yo quiero encontrar el desplazamiento que tuvo desde el origen hasta esta posición, pues yo debo de saber cuál va a ser la posición que va a tener en este instante de manera horizontal y en este otro instante de manera vertical. La posición en y la posición en X. ¿Para qué? Para poder yo tener este vector en y tener este vector en X. Y así poder obtener una resultante. Entonces, eso quiere decir que el MRU con el MRUA lo voy a tener que mezclar o fusionar de manera vectorial. Entonces, para poder encontrar este valor de aquí, de la posición X, pues yo me puedo apoyar de su ecuación general, que es posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, que era la única ecuación que manejamos en el MRU, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Pero para el MRUA manejamos 4, que era velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Teníamos la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La otra, que era velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición o el desplazamiento. Y el cambio de posición o desplazamiento pues va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Entonces, si yo quisiera encontrar un valor de manera horizontal, perdón, vertical, pues yo me voy a apoyar con una de estas 4 fórmulas. Si yo quisiera encontrar un valor de manera horizontal, pues yo nada más me voy a apoyar de esta ecuación de aquí. Y las voy a mezclar de manera vectorial nada más. ¿Cuántos vectores tengo en esta ecuación?
De todos estos símbolos, ¿cuál es vector? La velocidad. La velocidad y ¿qué más? Sí, de los símbolos de las cuatro cosas, de la ecuación esa. De esta, del MRU. Es velocidad. Velocidad es un vector. ¿Y qué otro es vector también? Apuren, chicos, porque ya nos quedan menos de 4 minutos. Y todavía ocupo explicarle muchas cosas. Que no sé si el desplazamiento sí, porque también Es está. desplazamiento o, bueno, sería posición o desplazamiento, como quieran mencionarlo. Estos dos son vectores. Ahora, para el MRUA, ¿cuáles son vectores? La velocidad, La la velocidad, aceleración la aceleración, y el desplazamiento. la posición o lo que es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que coinciden entre el MRU y el MRUA? Velocidad y posición o desplazamiento. Ok, entonces quiere decir que la aceleración no me va a servir para poder fusionar estos dos movimientos, porque horizontalmente no presenta aceleración. Aquí la aceleración es nula, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que yo en este punto de aquí, yo puedo encontrar tanto su posición, ¿vale?, como la velocidad que va a llevar de manera parabólica. Entonces, si yo quisiera encontrar la velocidad, pues ocupo encontrar la velocidad en este instante y la velocidad en este instante para poder encontrar una velocidad resultante. Si yo quisiera encontrar la posición, pues sería posición vertical, posición horizontal, ¿sale? Para poder encontrar la posición resultante. ¿Sí me explico? Entonces, y para eso, pues yo lo debo hacer una sumatoria vectorial del y del X. Entonces, ¿cuáles son esas fórmulas que utilizamos para hacer esta sumatoria vectorial? ¿Se acuerdan? Por el método analítico. ¿Y alguien? ¿Alguna idea? ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues chicos, ya nos quedan, ya vamos a tener un minuto para que se den cuenta de todas las ecuaciones que vamos a estar utilizando para este tipo de movimiento. ¿Cómo encontramos el vector resultante? Cuando conocíamos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Son las ecuaciones de la suma de vectores, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son esas ecuaciones, Byron? ¿Te acuerdas? No creo cómo se llamaban, pero sé que ahí es encontrar los, bueno, primero identificar el diagrama de fuerza Bueno, y, aquí y sacar Pitágoras. es Pitágoras, ¿sale? Para poder encontrar el módulo, para poder encontrar el ángulo, es una razón trigonométrica que es la inversa de la tangente. Y utilizábamos también para descomponer vectores lo que era el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Entonces,